celebrar un seminario extraordinario con motivo del viaje de Diego Rosales, que es un investigador en filosofía, un doctor en filosofía y director de una revista de filosofía que trabaja en el Centro de Investigaciones Sociales Avanzadas en México. Él hizo un trabajo de investigación que constituyó su tesis doctoral sobre la persona, la intimidad en San Agustín, que es un tema que a nosotros nos interesa mucho, y le hemos pedido si hoy nos podía hablar algo de algunas ideas de su investigación, y estamos muy agradecidos de su presencia aquí hoy. Pues sin más, con esta breve presentación, porque lo que nos interesa es lo que tú nos puedas decir, te damos la palabra. Muchas gracias, Blanca, y gracias a todos. Yo soy el agradecido por la invitación, porque me hayan hecho un espacio y porque estén aquí, que hayan venido de tan lejos. Sé que no viven en Madrid y vienen de lejos, entonces eso a mí me da mucha vergüenza, pero bueno, intentaré contarles un poquito de la investigación que yo comencé hace ya unos años para mi tesis de doctorado. Hablando con Alberto Vargas y un poquito con Blanca, me contaban un poco los intereses del grupo de investigación, que tienen que ver con filosofía de la persona, la noción de intimidad, y que San Agustín pues era un autor que sin duda les atraía y les parecía interesante, y yo creo que sin duda lo es, porque es una piedra fundamental en la historia de la noción de persona. Yo para mi tesis doctoral me planteé la pregunta del papel que tiene el deseo humano, en la noción agustiniana es appetitus, en la constitución de la identidad de la persona. Es decir, en qué medida mis deseos y la noción amplia de deseo que tiene Agustín, que luego se subdivide en tipos de deseos, el deseo de Dios, sobre todo como el deseo fundamental, en qué medida ese deseo me otorga una identidad, es decir, me resuelve la magna quaestio domine, ¿no? La pregunta por el ser humano, ¿quién soy? ¿Qué soy? Me parecía, o la hipótesis era que justamente el deseo revela a la persona. Y luego pues ya vi hasta qué punto sí, hasta qué punto no. Entonces la tesis fue organizada en 5 capítulos, el primero de ellos dedicado a una descripción de la noción de inquietud. Mi metodología de trabajo fue sobre todo a partir de la fenomenología. Entonces mi tesis resultó un poco peculiar, porque fue una mirada hacia Agustín a partir de algunas nociones de filosofía contemporánea. Esto era así por muchas razones. A mí, de entrada, me interesaba poder hacer dialogar a San Agustín y a toda su metafísica y su filosofía de la persona con el saber contemporáneo sobre el ser humano. Entonces, para ello yo requería de un lenguaje y un método que me permitiera plantearme las preguntas como se plantean hoy, pero que me permitieran recuperar la gran antropología y la metafísica agustiniana. Entonces, también al haber hecho la tesis con Miguel García Baró, un gran fenomenólogo, pues resultaba un camino bastante atractivo. Conforme fui avanzando en mi investigación, me di cuenta que muchos autores de fenomenología contemporánea sí que echan mano de un agustinismo profundo, sobre todo vía la tradición francesa. Pero bueno, más allá de autores, lo importante es la pregunta sobre el hombre. Y entonces, en el primer capítulo, como les decía, abordé la noción de inquietud, que es desde Agustín la condición nativa sobre la cual se monta todo despliegue de la existencia humana. Es decir, la inquietud no es necesariamente una emoción, ni un estado afectivo, negativo o positivo, sino una condición existencial de la persona. Digamos que la famosísima plegaria bella de Agustín, con la cual comienzan las confesiones, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, adquiere en Agustín un carácter ontológico. Es decir, la inquietud no es simplemente un estado de ánimo, sino una situación metafísica de la persona. Porque al estar incardinada en lo histórico, siempre su realización plena está por venir. Es decir, el ser humano nunca es ya todo aquello que está llamado a ser. La persona, por lo tanto, nunca está plenamente acabada, sino que está en un constante, en un permanente crecimiento, que la persona experimenta a través de lo que Agustín llamaba inquietud. Esta inquietud
tiene un destino eminentemente escatológico. Es decir, solamente puede solucionarse o satisfacerse a través de una realidad extrahistórica que se sustrae a ser satisfecha por cualquier objeto que exista dentro de las categorías del mundo. En esa medida, todos los deseos que broten de esa inquietud siempre podrán estar satisfechos temporalmente, pero eventualmente representarán un simple estadio de resolución prematura de la inquietud definitiva, que solamente puede ser resuelta en un bien perfecto. Entonces, la inquietud tiene dos raíces. Una, que su objeto es Dios. Y Dios, a pesar de que en la propia filosofía agustiniana hay una metafísica de Dios, al final, Dios, al estar fuera del mundo, al ser un ser trascendente, yo nunca lo puedo constituir como un objeto mundano. Es decir, ningún objeto del mundo es Dios. Y por lo tanto, aquello que verdaderamente sea Dios, que San Agustín identifica desde la primera etapa de su filosofía con la felicidad, permanece como una incógnita. Es decir, ¿qué es aquello que me hace feliz? No lo sé del todo. Tengo una serie de intuiciones, pero no tengo un conocimiento pleno sobre aquello que sea Dios y sobre aquello que sea la felicidad. Si lo entiendes, no es Dios, decía San Agustín, ¿no? Es decir, sí puede haber un cierto saber sobre el bien perfecto, pero no puede haber una ciencia nunca definitiva, siempre será un saber provisional sobre la felicidad y sobre el bien perfecto. Por eso la inquietud es inquietud, porque el objeto al cual se dirige es un objeto parcialmente desconocido. Primera señal. Segunda raíz de la inquietud como condición ontológica. El ser humano, a diferencia del resto de seres de la creación, no fue creado según su propio género, según su propia especie. San Agustín comentó el Génesis unas 6 o 7 veces en una cantidad de obras muy grande, el final de las Confesiones, escribió 3 comentarios literales al Génesis, en La ciudad de Dios comenta el Génesis también, y el momento de la creación del hombre en el Génesis es de particular importancia para comprender la antropología agustiniana. Agustín se da cuenta que cuando Dios va creando a los distintos seres de la naturaleza, los crea secundum genus suum, es decir, según su propio género, o secundum suam similitudinem, según su propia semejanza. Esto quiere decir que todos los seres de la naturaleza son semejantes a sí mismos debido a que tienen un género o una especie que les da una esencia. De manera que son seres cerrados en sí mismos. Son seres que ya en su propia naturaleza tienen, digamos, su esencia descrita. Para ellos la existencia no es un problema alguno. Simplemente despliegan desde su propia naturaleza toda la esencia con la que fueron creados. Cuando Agustín llega al momento en el cual fue creado el ser humano, se da cuenta que Dios no dice secundum genus sum ni secundum suam similitudinem, sino hagámoslo ad imaginem et similitudinem nostrem, es decir, a imagen y semejanza nuestra. Esto plantea una serie de problemas filosóficos, porque el ser humano ya no es semejante a sí mismo, sino que es semejante a otro, a una alteridad que además no forma parte del mundo. El ser humano, por otro lado, no tiene un género y una especie propia, sino que tiene que probar. La expresión es del propio Agustín, ut probemus. Esto es sobre todo el final de Confesiones. Si ustedes recuerdan las Confesiones, que es un libro de un género absolutamente extraño y sui generis, está estructurado en 13 libros. Del libro 1 al 9, San Agustín cuenta la historia de su conversión mirando hacia el pasado. El libro 10 lo dedica a describir su presente. Es el libro en el cual desarrolla toda su filosofía de la interioridad y de la intimidad, pero al mismo tiempo la hace poner en juego en la segunda parte de este mismo libro con las tentaciones en las cuales él se ve inmerso en su presente. Es decir, el presente de ese gran obispo de Hipona, a sus 43 años que escribe las Confesiones, es un presente hipotecado por las tentaciones. Y del libro 11 al 13, que es cuando uno dirá, bueno, ahora me hablará del futuro de su vida,
San Agustín no describe ningún futuro, porque no tiene ninguna manera de describir un futuro, pero lo dedica a comentar el pasaje del Génesis de la creación. Entonces, pareciera ser que hay una hipótesis de trabajo del propio Agustín, es decir, el destino último del hombre se comprende si comprendemos su origen. Y ahí es en donde él va desarrollando toda esta filosofía a partir del comentario de las palabras con las cuales Dios crea al ser humano. Entonces, por un lado, el ser humano no es semejante a sí mismo, sino que es semejante a una alteridad, a la alteridad que le ha dado el ser, a una alteridad que lo genera, y por otro lado carece de una especie, carece de un género que le cierre su identidad, de manera que es un ser abierto que ha de probar con su libertad cuál es su vocación y a qué está llamado. Esto hace que la forma humana, la noción de forma aquí es esencial, es una forma que tiene que ser formada a través de la existencia. La palabra forma adquiere carácter ontológico aquí también, es decir, mientras que la forma del resto de los seres de la naturaleza es una forma ya dada, la forma humana es una forma que puede convertirse en forma formosa, en una forma hermosa, o arrojar a la región, o ser arrojada a la región de la desemejanza. Entonces, toda la descripción de la existencia humana que hace Agustín es la de un ser humano que habita en la regio dissimilitudinis, es decir, habita en la región de la desemejanza mientras está vuelta a los objetos del mundo. Para que el ser humano recobre su forma y se vuelva entonces semejante, requiere del ejercicio de la libertad y de que ésta sea dirigida al bien. Entonces, esta es más o menos la descripción de la existencia humana que yo elaboré en mi trabajo doctoral. En el primer capítulo hablo de la inquietud, en el segundo de la noción de historia y de la noción de temporalidad. Y así fue avanzando, hasta que en el capítulo final me di cuenta que la mejor manera de describir lo que el deseo muestra sobre la persona es a través de la noción de persona. Entonces, yo en los primeros 4 capítulos de mi tesis no utilicé la noción de persona porque quizá no hacía falta, no había aparecido, no era necesario. Es decir, al utilizar un método fenomenológico, en esos primeros momentos de la investigación simplemente es una descripción de la existencia del ser humano. Pero al hacernos la pregunta sobre si el deseo otorga o da una cierta identidad a la persona, al ser humano, entonces nos damos cuenta de que toda la existencia humana está siempre ligada a su origen y a su destino, que siempre son el bien perfecto. La noción de bien perfecto es una noción que elabora Agustín a partir, por supuesto, de raíces neoplatónicas y a partir de raíces clásicas. Sin embargo, el bien perfecto es aquello sobre lo cual no puede desearse nada mayor, por decirlo de alguna manera. Es decir, es una especie de argumento ontológico sobre la existencia de Dios, que no muestra ni intenta probar la existencia de Dios, sino simplemente intenta describir cuál es el destino escatológico del deseo humano. Es decir, ¿qué es lo que deseamos? Un bien que no podamos perder jamás. Y en el de Libero Arbitrio, en 83 cuestiones diversas, en muchos textos, Agustín se da cuenta de que la felicidad humana solamente puede ser proveída por un bien que no pueda perderse nunca. Por lo tanto, este bien tiene que tener una serie de características de perfección, de inmutabilidad, de amor absoluto, que permanezca independientemente de mi propia voluntad. De esta manera, toda la existencia humana está en una permanente tensión dirigida a este bien perfecto, del cual no tenemos certeza, al menos fenomenológica, de que exista o no exista. De lo que obtenemos certeza es de que todos los seres humanos estamos dirigiendo todos nuestros actos hacia allá. Ahora bien, en este itinerario, por supuesto que la libertad humana puede fracasar. Y que esta forma humana a la cual el ser humano está llamado no sea una forma conseguida, porque está en juego siempre la libertad. Y la libertad puede desfallecer y puede dirigirse hacia sí misma o puede dirigirse al bien. Cuando la libertad se dirige hacia sí misma, Agustín le llama libido o concupiscencia. Es decir, ¿en qué consiste la concupiscencia? En que el ser humano siente un impulso del bien, siente un deseo del bien, pero al no encontrarlo y al no tener una ciencia perfecta del bien,
se equivoca en la elección de los bienes, no porque estos bienes sean males, sino porque los valora y los ama como si fueran el bien perfecto sin serlo. Entonces, en la medida en que yo me dirijo a cualquier objeto que no es Dios como si fuera Dios, la voluntad se ve defraudada respecto de ese bien y termina, por lo tanto, en una especie de bucle, amándose a sí misma. Este es el proceso de libido, de concupiscencia. Cuando la voluntad, en cambio, logra dirigirse a los bienes, amándolos en su justa medida, es decir, como bienes que solo son un medio para bienes mayores, entonces la voluntad se transforma ya no en libido, sino en caritas, en amor. Eso se llama amar y relacionarse con el mundo amando. En esta medida, Agustín desacraliza toda la naturaleza, porque la naturaleza, por sus propias características, siempre será un objeto al cual no podemos dirigirnos con un amor absoluto. La naturaleza pide por su propia esencia, por sus propios límites, por su estatus de precariedad, siempre ser amado bajo la forma de un uti. En un libro precioso que se llama De Doctrina Cristiana, Agustín desarrolla toda la teoría de los bienes, medios y fines. Y dice, dentro del orden sobre el cual está estructurada la naturaleza, recuerden ustedes que Agustín es un neoplatónico. Entonces, para él, toda su visión del ser humano y del mundo es una visión en la cual cada ser ocupa una posición en un orden. La noción de ordo aquí es clave, ¿no? Que después se convertirá o después podrá transformarse en la filosofía medieval en la noción de ley natural, ¿no? Entonces, cada ser ocupa una posición en este ordo, que es un ordo amoris en última instancia, pero cuando yo deseo o me dirijo a un bien de una manera desequilibrada, es decir, fuera de este ordo, entonces yo me estoy dirigiendo mal a ese bien. Todos los bienes de la naturaleza, entonces, les decía, están estructurados en niveles de perfección, el bien perfecto y el resto de bienes. El ser humano es un ser intermedio, hay bienes superiores a él y hay bienes inferiores a él. Entonces, cada vez que el deseo humano se dirige a un bien inferior a él, el deseo se encuentra consigo mismo, porque la ley del ordo amoris impide que un ser se dirija voluntariamente a una realidad inferior a sí misma. Voy a poner un ejemplo, que es el ejemplo que pone Agustín en Confesiones 2, el famoso robo de las peras, no sé si lo recuerdan. Agustín, junto con unos amigos, se encuentra en un huerto, ve unas peras. Agustín dice, no eran ni siquiera tan apetitosas, en sí mismas eran bellas, porque ontológicamente son bellas, pero no eran unas peras apetitosas y ni siquiera nosotros teníamos hambre. Las robamos por absurdo, por banalidad. Entonces, en el momento en el que la voluntad se dirige a las peras, al ser las peras un bien inferior al ser humano, no es el hombre amando las peras lo que sea pecaminoso, sino que al dirigirse a las peras como si fuera un bien superior, el ser humano se encuentra consigo mismo, porque la voluntad se dirige a un bien inferior en el cual no encuentra satisfacción y lo único que le queda es volver a sí mismo. Es decir, libido, el proceso de concupiscencia, se explica en Agustín como el proceso de amarse a sí mismo. Es decir, no es que Agustín amara las peras, sino que Agustín se amaba demasiado a sí mismo en su acto de robar peras. En fin, esta especie de descripción fenomenológica del acto moral, en el fondo lo que revela es que la voluntad humana está permanentemente dirigida al bien, pero desfallece en su travesía. Y desfallece por múltiples razones, porque la colaboración con la inteligencia no se logra, porque la propia voluntad carece de fuerzas suficientes para continuar deseando bienes mayores, por las societas, por la compañía en la que está, y hay un proceso mimético de imitación por el cual yo aprendo de otros bienes inferiores y ahí hay un error, en fin. Hay muchas razones por las cuales entra el libido. La más importante sobre todo es el miedo. Pero, ¿qué revela esto sobre la persona? Y con esto quisiera ya entrar un poquito más en materia del último capítulo en concreto, que yo le envié a Blanca, no sé si lo pudo compartir. Sí, compartir sí, pero no nos ha tiempo para leerlo. Bien, yo lo entiendo perfectamente, no se preocupen. ¿De dónde le viene dada pues la singularidad al ser humano? Le viene dada principalmente de una relación. De la relación que esta persona tiene con el bien que está anhelando de manera permanente.
Y esta relación es una relación completamente inalienable. Puede malograrse o puede lograrse, pero aún en el estado de mallogro, la relación permanece. Y por eso el hombre sufre. Por eso sufro cuando hago el mal. Si yo no sufriera, o más bien el hecho de que yo sufra, constata o muestra para Agustín, y esto está clarísimo, en Ciudad de Dios 19, por ejemplo, cuando hace una especie de examen del dolor y del sufrimiento, dice, todo dolor y todo sufrimiento es signo del bien que permanece. Si no permaneciera un bien, entonces yo no me sufriría. Yo no sufriría ni sentiría dolor. Y pone el ejemplo de una persona que esté colgada de cabeza, ¿no? Está amarrada la persona de los pies, atada de los pies, cabeza abajo. Esa persona está sufriendo un dolor porque la disposición de los órganos no está cumpliendo con el orden al cual su cuerpo está llamado. El dolor que esta persona siente es la presencia de que tiene un deseo de estar mejor. De manera que el dolor y el sufrimiento son para Agustín justamente el signo del bien que permanece. Por lo tanto, la relación que el ser humano tiene con el bien perfecto es una relación inalienable, permanente. Y a esta relación es justamente a lo que San Agustín le llamó imago Dei. Es decir, son dos características las que hacen al ser humano ser susceptible de ser llamado persona, que es imagen y semejanza de este bien perfecto. Pero no son lo mismo. No es lo mismo ser imagen que ser semejanza. La imagen, dice Agustín, se predica de la noción de igualdad. Es decir, X es imagen de Y cuando X es igual a Y, cuando tiene la misma forma que Y. De manera que la única imagen verdadera y plena del bien es el Hijo del bien, es decir, la segunda persona de la Trinidad. El ser humano es una imagen del bien, pero no es una imagen plenamente lograda del bien. Ahí es en donde entra en juego la semejanza. Es una imagen que puede ser más o menos semejante al bien. La semejanza es pues la condición de la libertad, la condición de apertura de la persona, que al no tener dada una especie y un género determinado, sino que es una forma por formarse, esta semejanza puede lograrse en mayor o menor grado. Hay grados en la semejanza, en la imagen no. La imagen, digamos, tiene tres características. No sé de qué tiempo disponemos, Blanca, pero... Puedes hablar hasta las 7 y luego un pequeño diálogo. Venga, unos 20 minutitos más. Perfecto. Muy bien. Pues entonces me detendré ya en las nociones de imagen y de semejanza. Venga. Y luego ya dejamos diálogo abierto. Vale. Hay tres características centrales de la noción de imagen. La imagen es vocatio, memoria y vestigio. ¿Qué quiere decir esto? El deseo humano, y aquí la noción de appetitus es clave, es el primer lugar por el cual el ser humano se siente llamado a perseguir el bien. Es decir, si nosotros no deseáramos, no sentiríamos absolutamente ninguna llamada del bien. El bien es el primer lugar, el deseo es el primer lugar de la llamada del bien. Y aquí me permito hacer un paréntesis para distinguir deseo de voluntad, porque no es lo mismo en Agustín. Deseo, appetitus, es un impulso propiamente natural que el ser humano comparte con el resto de la naturaleza, sobre todo la vida sensitiva. Ya los griegos tenían palabras para nombrar esto. Orexis en Aristóteles, epithumia en Platón, es decir, un impulso natural que genera un cierto tipo de amor. Pero no es todavía un amor voluntario, es simplemente un impulso de unión, de satisfacer una cierta carencia. Voluntas aparece cuando la inteligencia interviene en el deseo. Es decir, cuando la inteligencia constituye a un objeto como bien a través de la aprehensión de cierta imagen, como bella, que produce un cierto gozo y un cierto placer en el alma, la inteligencia la comprende como buena. Y entonces, allí es cuando la voluntad decide aceptar o no aceptar el primer impulso del deseo. Yo puedo sentir un deseo involuntariamente, pero consentir a él voluntariamente o rechazarle ya también voluntariamente. Entonces, la voluntad es un segundo grado de amor, porque ya está en juego la persona entera, no solamente la dimensión natural, sino que está en juego también la libertad.
Entonces, en esta dimensión apetitiva, en este apetitus, que se concreta en bienes concretos, mundanos e históricos, es en donde el ser humano comienza a sentir la primera llamada de dirigirse hacia el bien, de dirigir su vida entera al bien, a través de la belleza del mundo, a través de la belleza de los objetos, de la naturaleza, el gozo de los cuerpos, de la vida sensible. Para Agustín ese es un primer momento de llamada del bien perfecto. Pero deseo y voluntad, no obstante, son para Agustín insuficientes para poder llegar y completar el itinerario que conduce de mi situación presente a la consecución del bien. Tanto deseo como voluntad requieren de una instancia superior a la cual Agustín llama verbum. La noción de verbum es fundamental para comprender la antropología agustiniana. Verbum, por supuesto que es la traducción latina de logos, se refiere a la inteligencia, pero también se refiere a la dimensión de la interioridad por la cual yo conozco la verdad. Y yo comparto en la antropología agustiniana el verbum con el bien perfecto. Es decir, el verbum es ya una presencia del bien perfecto al interior mío. ¿Por qué? Porque si el verbum me pone en contacto con verdades que no dependen de lo mundano, significa que el verbum es ya una cierta presencia de lo propiamente eterno dentro mío. Y por lo tanto no soy exactamente yo. Hay un rostro del verbum que se identifica conmigo y un rostro del verbum que no se identifica conmigo. Agustín pone los ejemplos de estética, por ejemplo. Dice, llego a Cartago, veo unos arcos en Cartago y los juzgo como bellos. Pues ese juicio de belleza depende, por un lado, de una imagen sensible, que es contingente y que yo puedo mirar de una manera o de otra, pero esa imagen contingente yo la vinculo con un criterio permanente, que no depende de la historia. Es decir, la categoría de proporción, de belleza, de armonía que yo percibo en unos ciertos arcos dados en Cartago, eso no me es dado a través de la vida sensitiva. Y eso tiene un grado de cierta eternidad, porque yo puedo predicar eso mismo tanto de estos arcos como de otros. Por lo tanto, el verbum hace el vínculo de la persona con la eternidad, entre la verdad y el tiempo. De manera que Agustín infiere de allí ya una cierta presencia permanente del bien dentro de mí. El verbum es esta instancia a la cual Agustín llama interior intimo meo et superior sumo meo. Es decir, está más adentro que lo más dentro mío y es más grande que lo más grande mío. Esto es Confesiones 3, ¿no? Además, si recordamos la estructura latina, interior es un comparativo, íntimo es un superlativo. Entonces, interior significa más adentro. Íntimo quiere decir no más adentro, sino lo sumo interior, ¿no? Entonces, esta verdad, este verbum, está más dentro que lo superdentro mío. Et superior sumo meo. Y más grande que lo mejor de mí. Esa sería la traducción literal, ¿no? De manera que esta noción de verbum complementa lo que en nuestra vida fáctica experimentamos a través del deseo, de la inquietud y de la voluntad, que nunca logra del todo realizarse de manera plena. Tiene una ayuda, ¿no? Tiene una especie de, pues sí, de ayuda que viene de una instancia que yo descubro dentro mío, pero que no soy yo. Así es como aparece la segunda característica de la imagen. Recordemos, la primera era vocación, y esta vocación es la que yo aprendo en el deseo. La segunda característica de la imagen es la memoria. ¿Qué es la memoria? La memoria en Agustín es una noción amplísima que no solamente se refiere a la capacidad de recordar el pasado, sino que la palabra memoria podría traducirse al español de hoy como conciencia en general. Es decir, la memoria es esta instancia de mi interioridad por la cual yo no solamente recuerdo el pasado, sino que conozco toda la realidad exterior, pero también me soy presente a mí mismo. La memoria es aquello que da forma permanente a mi presente.
y que porta en sí misma la posibilidad de que yo reconozca en la vida cotidiana qué es lo bueno. A eso es a lo que Agustín llama memoria, ¿no? La memoria es lo que para Agustín despierta en mí el reconocimiento de la condición creatural de lo que soy. Y aquí vamos avanzando en la noción de persona. Al yo entender que no soy origen de mí mismo gracias a la memoria, porque yo no puedo recordar mi origen, yo aprendo que mi origen no me fue dado por mí mismo. Por lo tanto, mi existencia no es una existencia autónoma, sino una existencia dependiente, una existencia en permanente deuda. Y esto se constata haciendo un pequeño ejercicio nosotros mismos, ¿no? Es decir, el momento en el cual apercibimos que existimos, yo que sé, a los 4, 5, 6 años o algunos más grandes, ya llevábamos existiendo. Es decir, ya incluso habíamos sido nombrados por otros. Es decir, mi existencia no la hago yo, sino que mi existencia me es dada, me fue dada. A esto es a lo que San Agustín llama memoria Dei. La memoria Dei significa en Agustín que la memoria íntima que me constituye y que constituye por lo tanto al resto del género humano siempre dice alteridad respecto de mi origen. Es decir, mi origen no soy yo mismo, siempre es otro lo que me ha dado mi existencia. Y en tercer lugar aparece la noción de vestigio para comprender la noción de imagen. La noción de vestigio es una noción técnica en Agustín, significa huella, es un cierto tipo de signo, que a diferencia de otros signos, es signo por ser traslúcido. Pensemos, por ejemplo, en el humo. El humo es signo del fuego, pero el humo y el fuego no son la misma cosa. Son de esencias distintas y están relacionados por una relación de causalidad natural. Una cosa causa a la otra, y si yo veo el humo, infiero la existencia del fuego. Cuando yo miro una huella, pensemos en una huella de un caballo sobre la arena, la huella porta en sí misma la forma de aquello de lo que es signo, a diferencia del humo. O sea, el vestigio es un tipo de signo muy particular que transmite la forma, y aquí la palabra forma en su uso más técnico-filosófico, de aquello de lo que es huella y de aquello de lo que es signo. Entonces, Agustín dice, los seres humanos somos en un cierto sentido... Hay tres tipos de vestigios, al menos. El primer vestigio es el que el ser humano encuentra dentro de su propia interioridad, dentro de su propia intimidad. Es decir, mis propias facultades, memoria, inteligencia y voluntad, están en una permanente relación. Y esa relación interna que yo soy y que me constituye y que me dota de una identidad, es huella de una relación originaria, que ha hecho a la relación que yo soy ser lo que es. En esa medida, todos los seres humanos somos vestigium Dei, somos vestigios de Dios. Hay otros dos tipos de vestigios que no son tan centrales para la noción de persona. El primero es el mundo como un vestigio de Dios. Y el tercero es la noción de acontecimiento, ¿no? Como un vestigio de Dios. Es decir, no la naturaleza, sino hechos extraordinarios que irrumpen en mi vida como una gracia. Allí es, digamos, el tratamiento filosófico que le podemos dar a la noción de gracia, como un acontecimiento que adviene a mi vida de manera impredecible, impensable, extraordinaria, y que no puedo comprender del todo en primera instancia, sino que requiere de un trabajo. Esos también son huellas de Dios. Y pueden ser de dos maneras. Pueden ser a través del amor, pero también a través del dolor y el sufrimiento. ¿Por qué? Esto es central porque estos acontecimientos son los que le van poco a poco dando forma a mi deseo. Es decir, yo aprendo mi deseo a través de los acontecimientos de dolor y de sufrimiento. Entonces, estas tres notas son las que hacen que la persona sea imagen. Y esto, en la antropología agustiniana, son datos ontológicos de la persona. Por un lado, el apetitus, estoy yo permanentemente deseando. Por otro lado, la memoria, hay una estructura de conciencia y de interioridad
que me dota de una historialidad de la cual yo no soy plenamente responsable y que por lo tanto es signo de que mi origen me viene de otro. Y el vestigio, es decir, la estructura antropológica de la persona, en sus facultades y en sus dimensiones, muestra una relacionalidad que es signo del bien que esa persona quiere. Bien, hasta aquí la noción de imagen. Y ya por ir cerrando, la noción de similitud, ¿no? ¿Qué entiende Agustín por la semejanza? Pues entiende otras tres cosas. Entiende, por un lado, un movimiento pendular entre dos actos de la voluntad. Todo lo que pertenezca a la semejanza son actos que dependen de la voluntad. No son condiciones ontológicas, sino actividades. Entonces, el primero de ellos es un movimiento pendular que va de la confesio a la conversión. Es decir, el primer paso para la semejanza es la confesión de la finitud. Es decir, el hombre confesando su propia realidad, diciendo y admitiendo a otro quién es él. ¿Y quién es? Pues es un ser mortal, es un ser pecador, es un ser en tentación permanente, es un ser en estado de permanente inquietud, es un ser también que goza, que ama, pero es un ser que está esencialmente limitado. Eso es lo que permite que la voluntad vaya de un movimiento de perversio, libidinoso, a un movimiento de conversio en caritas hacia el bien. Entonces, ese es el primer aspecto de la semejanza, la que se cumple cuando hay un movimiento de confesio para posibilitar la conversión. En segunda instancia, la noción de similitud se comprende cuando abordamos a la persona como un icono, a través de la noción de forma. Es decir, esta forma que yo soy es una forma que está por hacerse a través de mi libertad y por lo tanto todos los seres humanos somos íconos del bien. Aquí la noción de ícono en Agustín es tan poco explorada, sin embargo es útil para entender lo que está queriendo decir, porque no es solamente que yo cuando vea al otro, a un prójimo, vea al bien, sino que la noción de ícono, como ustedes sabrán, significa que el ícono me ve a mí. Es decir, cuando el otro me ve, es el bien el que me ve. Yo puedo no ser capaz de mirar en el otro al bien, pero sin duda el bien me está mirando a través del otro, en la medida en que el otro es un vestigio del bien. Y en última instancia, pues la noción de justicia y de perdón. La justicia como la recuperación del ordo amoris, el primer movimiento por el cual el ser humano se da cuenta de que ha colaborado con el mal o de que el mal ha querido interferir en la historia. El ser humano, a través de un acto voluntario de caritas, recupera el ordo amoris trastocado en la historia de los hombres, y en última instancia eso permite una reconciliación entre la comunión personal, ¿no? Entre la comunión de personas. Entonces, la noción de persona en Agustín podría resumirse en que Agustín entiende a la persona como esencialmente una relación libre con el bien perfecto. Es decir, que el ser humano sea persona quiere decir que aquello que nos individualiza y nos singulariza es esta relación permanente y libre respecto del bien perfecto. Para esto el libro de la Trinidad es un libro fundamental, porque es el libro de metafísica, ontología y teología que dedica a la noción de persona. Allí Agustín se desmarca de las ontologías aristotélicas que dividen a la metafísica en dos grandes categorías, ¿no? La sustancia y los accidentes. En el de Trinitate, Agustín retira a la categoría de la relación de los accidentes y le da un estatuto propio, desarrollando una metafísica triádica, ¿no? Es decir, sustancia, relación y accidentes. Ni la sustancia es relación, ni la relación es sustancia, ni la relación es accidente, ni los accidentes son relación. Ahí es en donde adquiere su fuerza la noción de persona. Es decir, la persona es un ser que puede ser sustancial, de hecho es sustancia,
lleva accidentes, pero lo propiamente personal no está ni en lo sustancial ni en lo accidental, sino en lo relacional, que es un modo de ser con estatuto propio en la ontología agustina. Esto en la filosofía medieval se extendió hacia, por ejemplo, la antropología de Ricardo de San Víctor, con su Tratado de Trinidad. Santo Tomás de Aquino lo reformula con la noción de relatio subsistens, pero es verdad que esto, y aquí viene algo muy interesante, solo se puede predicar de manera adecuada y plena respecto de Dios. La relación en la persona humana siempre se vivirá como un drama, porque estamos situados al interior de la historia, porque estamos situados al interior del tiempo, y porque esa realización plena del ser humano como relación personal solo podrá experimentarse de manera viva extrahistóricamente, es decir, fuera de las condiciones de la historia. Por eso la existencia humana en el mundo es una condición de peregrinatio permanente, de peregrinación, y por lo tanto también de permanente crecimiento y de permanente ir siempre a más, ¿no? Pienso en el magis ignaciano, ¿no? Un semper magis, ¿no? Bueno, con esto creo que logré redondear un poquito. Quizás es demasiada información, les pido una disculpa. No sé si fui demasiado confuso, demasiado rollo. Para nada. Bueno, espero que pueda esto suscitar algún diálogo con ustedes. Bueno, muchas gracias, porque como nosotros también somos estudiosos de la persona, hay cosas